me preguntan a mí si disfruté de mi carrera, yo tengo que decir que no, porque no pude, no supe cómo hacerlo. Fui siempre en busca del éxito deportivo, por decirlo de una manera, del resultado. Y se me pasó y me olvidé y no me di cuenta de que todo el recorrido que tuve fue espectacular, más allá de todos los traspiés que hubo. Desde muy chico vivía con mis padres en la casa de mis abuelos, en Lanús, en Montechingolo. 4 o 5 años nos mudamos para San Francisco Solano y bueno, y ahí es donde empieza un poco mi vida deportiva, que en ese momento era más de felicidad, de alegría, de diversión. Acompañé siempre a mi padre a jugar al fútbol cerca de mi casa. Y bueno, para mí siempre fue una pasión, fue algo que me gustaba, que pasaba muchas horas en la calle con la pelota. Y ahí es como empieza un poquito mi historia. Me llevan a un club, el Polideportivo de Solano, a un club de barrio, en donde, bueno, hice muchos amigos, jugaba. Rápidamente hacen como una preselección para llevar a probarse al Club Atlético Lanús. Van pasando los años, va pasando el tiempo, los partidos. Desde de esa alegría por hacer lo que tanto te apasiona, te gusta, empezás a tener un poco más y muchas más responsabilidades. Se vive del resultado. Si ganás y haces un buen partido, sos un fenómeno. Si no lo haces, obviamente empezás a tener complicaciones. Creo que a veces hay que ponerle un límite porque te volvés un poco insatisfecho o no puedes disfrutar de lo que tanto te apasiona porque es tanta la exigencia que me quedaba toda la noche pensando cómo podía mejorar en una próxima vez. Y también la culpa, ¿no? De decir, ¿por qué no hice tal cosa? Y no poder tomar un poco también lo bueno y lo positivo de que el equipo había ganado, de que había tenido un buen partido, de que había hecho un gol, había hecho una asistencia. Siempre es como que esa autoexigencia hace que te vayas quedando y te vayas llenando una mochila de errores, de cosas que se dan porque el fútbol es así, estás más en la posición que me tocaba jugar a mí, estás continuamente creando, decidiendo en milésimas de segundos. Cuando el Zenit me compra de San Petersburgo, y ahí es como que hubo, no sé exactamente bien, pero es como que después de un partido tuve un golpe con un compañero, choqué la cabeza con un compañero, seguí jugando el partido, terminé de jugar y recuerdo que no me sentía bien, me llevaron a la clínica a hacer unos estudios, los estudios habían dado bien, me volví a mi casa y al otro día a la mañana desayunando recuerdo que me desmayé y tuve que volver a la clínica y hacer más estudios, y ahí estuve un mes internado, nació mi hijo y en ese momento no había tanta información. Lo agarraba a mi hijo o lo miraba y se me empezaban a caer las lágrimas y no entendía por qué. No había, me preguntaban qué me pasaba y no sabía. Lo miraba y no podía verlo mucho porque enseguida me daba ganas de llorar, sentía una angustia muy grande. Esto fue con el 2007 más o menos. Realmente intenté por todos los medios ver o investigar o ver qué era lo que sucedía, por qué tenía esas sensaciones. Así todo seguí. Lo que pasa es que, bueno, claro, tenía que salir a jugar un partido con todo lo que, con todo lo que conlleva llevar un partido adelante. Lo tenía que hacer porque tenía un buen contrato, porque tenía que cumplir con el club. Pero bueno, la realidad es que me daba cuenta que si corría demasiado me aceleraba un poquito más de lo normal, tenía mareos, me empezaban a transpirar las manos, sensaciones como que estaba en un lugar y no estaba. Así que así seguí jugando 2 años en Zenit, hasta que el segundo, bueno, tenía que presentarme una pretemporada, fui a tomar un vuelo
llegué a mitad de camino y me volví a mi casa. Y dije no, que como que no podía seguir, que tenía que ver qué era lo que pasaba, y que me iba a tomar el tiempo para mejorarme, porque no encontraba, no sabíamos en ese momento lo que era. Eso obviamente te conlleva a un problema. El técnico en ese momento del Zenit no me creía, y lo que creía él era que me quería quedar en mi casa de vacaciones. Ahí es cuando me dijo que no me iba a tener en cuenta, y yo después de un mes hablo con la gente de Rubin y vuelvo a Rubin. Pero bueno, así todo, esos 2 años fueron deportivamente hablando para mí importantísimos, porque ganamos campeonato después de 27 años, ganamos la UEFA en ese momento, que hoy es la Europa League, ganamos la Supercopa al Manchester. Digo, muchos logros importantes que en un punto no pude disfrutarlos del todo, porque mi cabeza estaba por momentos en otro lado. Mi cabeza estaba con la sensación de que me iba a suceder algo en cualquier momento. Después de esa decisión de volver a Rubin Kazán, que yo sigo pensando que solo Dios a veces sabe por qué suceden las cosas, porque en ese momento volví al club donde había iniciado, y recuerdo que también, así todo con lo que tenía, me había tocado salir mejor jugador de la liga. Habíamos salido campeones con ese equipo ese año. Y recuerdo bien que en ese momento entraba a jugar y me alcanzaba con lo que hacía. Con un gol, una asistencia, algunas jugadas. Pero sí es verdad que no paraba la pelota con el pecho, porque para mí eso era un peligro. Y mi cabeza, si hacía algo que no estaba bien controlado, me iba del partido, me iba del lugar. Entonces intenté seguir, eh, aunque realmente era muy difícil. Eh, pero bueno, yo creo que todo eso sucede porque no le damos la importancia que realmente le tenemos que dar a la cabeza, a los pensamientos. Y creo que es el día de hoy que hay muchísimas herramientas para incorporar. Entonces, bueno, en ese momento también a mí me toca la posibilidad, después de 6 años, decidir si quería seguir en Rusia o no. Tenía la posibilidad de irme a la Roma o al Valencia, y como yo quería hacer un tratamiento y quería entender bien el idioma y estar más tranquilo, decidimos Valencia. Pero bueno, siempre con eso ahí, con ese problema que no terminábamos de saber bien qué era, hasta que con el tiempo, después de muchos tratamientos y después de estar acompañado por profesionales, dimos que obviamente y claramente eran ataques de pánico. Eh, y que llegó un momento que como que ya no lo quería ocultar, porque no. Uno nace, digo, crece y vive con eso de que no puede tener miedo, de que el hombre no puede llorar, de que todas esas cosas, ¿no? De que hay que apretar los dientes y seguir hacia adelante. Y yo creo que no es tan así. Yo creo que hoy por hoy todos tenemos la posibilidad, y más en un deporte que se exige tanto. Porque si bien todos los trabajos necesitas tener resultados, esto es como que estás expuesto constantemente y recibís la crítica muy directa, de una forma muy directa. Entonces creo que hoy poder tener una ayuda psicológica, un profesional atrás, una persona que te contenga, te aliviana mucho la mochila. Y te deja te deja disfrutar, te deja vivir con pasión y con alegría lo que te gusta. En mi caso, que era jugar al fútbol. Por eso, siempre que ahora me cruzo con formadores, con gente que empieza con jugadores juveniles, en infantiles, que encuentren la posibilidad de seguir capacitándose, de, de conseguir tener esa empatía para transmitir, para estar cerca,
porque el jugador de fútbol, como que creo en la vida también, lo necesita mucho. No es solamente ir a entrenar, hacer un gol y practicar tiro libre, practicar penales, estudiarse una táctica. Yo creo que hoy poder tener formadores que, que le puedan transmitir a los chicos en ciertas edades que esto se tiene que hacer con alegría, que el fútbol es para divertirse, que no deja de ser un juego, que no hay que obligarlos a ganar, porque el ganar, todos queremos ganar. Juguemos a lo que juguemos, hagamos lo que hagamos. Hacer hincapié en otras cosas, en que el niño se divierta, en que el niño aprenda, a que tenga amigos, a que sea respetuoso, a que realmente disfrute, de que puedan vivir el momento, de que puedan disfrutarlo, porque, porque es algo que pasa muy rápido. Y me tocó volver, yo sabía que me tocaba volver a River en un momento muy difícil, pero lo hice sin pensar en el mañana, si después iban a pensar que era ídolo, si después iban... eh, no lo hice desde ese lugar, lo hice desde, desde el querer ayudar, porque también creo que de alguna manera me ayudaba a mí un poco, teniendo la tranquilidad en un punto de que sabía dónde me iba a meter. Estaba más preocupado por algunos compañeros que, que no estaban acostumbrados, que solo sabían lo que era el torneo de primera división y no el Nacional B. Y al principio recuerdo que fue toda alegría, algo que quería hacer, que disfrutaba, que gozaba de hacerlo porque volvía, volvía al club, me volvía a encontrar con gente que no veía hace mucho tiempo. Eh, Sabía que iba a ser un jugador importante dentro del equipo. Volvía con mucha más experiencia porque al final volví con 30 años, 31 creo que tenía. Eh, y me sentía mejor que nunca, físicamente, psicológicamente me sentía mucho mejor. Pero bueno, es verdad que fueron pasando los partidos y cada vez había más presión, la gente nos acompañaba muchísimo, eh, pero es verdad que teníamos mucha exigencia y que para muchos y para la mayoría era una obligación ascender. Pero bueno, como digo, se fue acercando al final y cada vez se hacía más complicado porque los equipos a nosotros nos jugaban como la final del mundo y, y nosotros jugábamos con la seriedad y la responsabilidad que conlleva defender los colores de River, pero daban por hecho que íbamos a ganar todos los partidos por una diferencia muy grande. Y no, nos costó. Nos costó eh, porque los equipos, los rivales siguieron duros, las canchas, si bien sacamos a muchos, las canchas fueron canchas difíciles. En mi caso personal, decaí otra vez con esas situaciones que tuve de ataques de pánico y todas esas cosas, pero siempre estuve bastante acompañado y controlado. Eso fue, eso fue lo que me dejó seguir. Me toca en un partido que me atajan un penal en Patronato a una fecha, a 2 fechas o a una fecha de que termine el torneo. Y que creo, bueno, esas son a veces las cosas que se desconocen, yo creo que ya lo dije igual, pero la vuelta de Santa Fe a mi casa fue tremenda. Eh, Recuerdo que llegué a mi casa y me metí en la habitación, no salí hasta el otro día porque eh, al otro día creo que jugaba Chacarita Central y era el Día del Padre. Y me acuerdo que llegaron todos a mi casa a comer y yo solo me puse a ver el partido. eh, y, y fue un Día del Padre bastante complicado porque después del resultado eh, recuerdo que le di un abrazo muy fuerte a mi papá eh, porque no estaba disfrutando, la verdad, la estaba pasando mal.
Y después de ese resultado, bueno, tuvimos una posibilidad más y pudimos, en el último partido, pudimos conseguir el objetivo que fue ascender y un alivio enorme. Un alivio enorme porque lo que habíamos en un momento prometido lo habíamos cumplido. Y obviamente difícil de poder decir disfrutar porque yo en mi caso no pude disfrutar ni el recorrido, ni el camino, ni el final, porque luego me tuve que ir.